capítulo 24, versículo 5. Estamos en Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 5. Y ahí vamos a considerar la palabra del Señor y la enseñanza bíblica para esta mañana, sabiendo que el Señor va a bendecir nuestra vida. Ya lo está haciendo, porque definitivamente llegar a la casa del Señor es una bendición. Disfrutar de la armonía, la compañía de los hermanos, otra gran bendición. Disfrutar de las alabanzas, una gran bendición. Oiga, verdaderamente, de una manera absoluta, es una bendición estar en la casa del Señor. Qué bueno verles y qué bueno que usted haya venido a la casa del Señor. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 5. Saludamos a todos los que nos sintonizan a través de Facebook, Breñas Community Church. Espero que usted disfrute y esté disfrutando de este servicio y de este mensaje. Después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Señor, gracias por la bendición de compartir tu palabra. La revelación de la misma ya ha sido de bendición a mi vida. Así espero, Señor, que tú bendiga a cada vida que escucha la misma. En el nombre de Jesús, amén. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 5. Y yo quisiera también compartirlo en la versión Nueva Internacional. Dice: David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho. La pregunta es: ¿por qué se remordió la conciencia de David? ¿Por qué se turbó su corazón? Para esto vamos a considerar un poquito el trasfondo histórico, la historia de David. David entra en el escenario bíblico en el capítulo 16 de 1 Samuel, cuando se narra la historia que Saúl es proclamado rey. El pueblo decide escoger y tener un rey, y Saúl llega al reinado. Es nombrado por el profeta Samuel como el primer rey de Israel. Durante su ejecutoria llega un momento de turbación a su vida, un momento de confusión, un momento de depresión. Y en ese momento se le ocurre buscar a un jovencito, a una persona que tocara un instrumento, y esto era este jovencito llamado David, hijo de Isaí, que llega al palacio con su arpa y se encontraba frente al rey Saúl y le daba una terapia musical. La Biblia narra que todo aquel tormento, toda aquella desesperación, aquella depresión que había en Saúl se aliviaba gracias a la entonación, al sonido de cada una de las cuerdas que transmitía David a través de su arpa. David de esa manera empezó a ganarse el corazón de Saúl. Y 1 Samuel capítulo 16, 21 dice: y viniendo David a Saúl estuvo delante de él, y él, Saúl, le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, al padre de David: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. David se constituyó en un consentido del rey Saúl. Más adelante, en el capítulo 17 de 1 Samuel, encontramos que hay la necesidad de alguien que enfrente al ejército judío representado por Goliat. Y en ese momento encontramos que este jovencito, el que llegó al palacio tocando un arpa, es el mismo que se presenta voluntariamente para enfrentar a este gigante. Y conocemos la historia como él logra la victoria. ¿Y qué pasó? En 1 Samuel capítulo 18 al 6 dice lo siguiente: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música.
Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Wow. Esto provocó una reacción en Saúl. El versículo 8 del capítulo 18 de 1 Samuel dice: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1.000. No le falta más que el reino. Estaba preocupado el rey Saúl. ¿Qué pensamiento? ¿Qué estaba viendo Saúl en este muchacho? Cuando llega a ese extremo, cuando llega a esa conclusión, ¿qué Saúl estaba viendo en este muchacho? Llega al palacio, toca el instrumento, el rey siente paz. Ahora hace falta alguien que enfrente a este filisteo Goliat, y este jovencito tiene la valentía para hacerlo, y no solamente la valentía para hacerlo, sino que logra la victoria. Desde ahí en adelante las cosas cambiaron. El muchacho consentido para Saúl se constituyó en un enemigo. ¿Y qué tal si le recordamos que David no solamente se ganó el corazón de Saúl, sino que también se ganó el corazón de su hija? David se constituyó el esposo de la hija de Saúl, de la hija del rey. 1 Samuel capítulo 24, 1 narra lo siguiente: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3.000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Señores, la persecución que David empezó a notar en Saúl provocó que él se fuera al desierto, que él huyera. Pero eso no se queda ahí. Aun cuando David le cede su espacio, David le dice: Saúl, yo no quiero competir contigo, yo no estoy aquí para competir contigo. Dios no me ha traído al palacio para competir contigo. Yo he venido para bendecirte. Y como he venido para bendecirte, no he venido para competir contigo, te cedo el espacio para que tú sientas libertad, para que sientas tranquilidad. Si mi presencia te causa problemas, yo me muevo, yo me voy. Y David entonces decide huir, y unos hombres que ya reconocían el liderazgo de David lo acompañan y se fueron al monte. Oiga, hermanos, pero ¿qué hacía un rey? El hombre que estaba frente del pueblo, el hombre que estaba en el palacio, el hombre que tenía la mayor autoridad en la nación de Israel. ¿Qué hacía este hombre tirándose al monte con 3.000 hombres, tirándose al desierto, abandonando su comodidad del palacio? ¿Qué hacía este hombre allí? ¿Por qué este hombre toma esta decisión de ir allí? No hay otra conclusión que pensar que este hombre estaba totalmente perturbado. El celo, la envidia, el coraje se apoderó de este hombre, lo cegó de tal manera que abandonó su posición y se fue detrás de un David, un muchacho que decide huir. Un rey abandona su posición para irse a perseguir a David. Tal era la manera que estaba afectado la mente de este caballero. Tal era la situación que estaba apoderado de la mente de este caballero, que en un momento salió a perseguir a David. Escuche bien. David, tenemos que admirar que David fue un gran escritor de salmos. Como músico nunca dejó de serlo. O sea, que David llegó al reinado, pero David nunca abandonó su arpa. Hay quienes piensan que no se puede caminar y mascar chica a la misma vez, pero se puede. Se puede ser pastor y se puede ser músico. David fue rey y David siguió siendo músico con su arpa. Y escribió un montón de salmos, cánticos a Jehová. Escuche bien, en el Salmo 37, uno de los favoritos, en el versículo 12 y 13 dice lo siguiente: los malvados conspiran contra los justos
y crujen los dientes contra ellos, pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora. David se fue al monte, los malvados, Saúl se levantó en contra de él, pero David escribe más adelante, dice, a estos le llegará su hora. Yo creo que usted continúa la historia conmigo en el capítulo 24 de 1 Samuel, versículo 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Oiga bien, Saúl sale atormentado, desenfocado, rabioso, buscando a David. Yo creo que tal era la ceguera que él tenía, además del sol candente, que él no pudo ver que donde él llegó, la cueva donde él buscó refugio, allí mismito al lado se encontraba David. Mire, en ocasiones la persona pierde toda noción, en un momento de desesperación pierde noción. Es como cuando usted está buscando una llave que se la ha perdido y llega el momento de desesperación que la llave puede estar al frente suyo y usted no lo ve. ¿Le ha pasado? Claro, a mí me ha pasado. Pero esto es un extremo, porque esto no fue una llave. Esto fue un hombre que está buscando al otro para matarlo. Y en su desesperación llega precisamente donde está el otro y no lo ve. Y allí se ubica. Pero más allá de pensar de su ceguera, más allá de pensar que el sol pudo haber opacado su vista y no pudo haber visto a David y sus hombres, yo creo que Dios estaba envuelto en el proceso y Dios le había dicho a David, como él dijo en el Salmo, no te impacientes a causa de tus enemigos. Oigan bien, versículo 4 del capítulo 24. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Le invito al mensaje de hoy, el pedacito de manto. ¿Qué significa ese pedacito de manto? ¿Por qué David solamente cortó un pedacito de manto? Los demás hombres, los hombres que acompañaron a David, le dijeron, David, mira esto, mira qué fácil te lo pone Jehová. Él no te vio. Él está buscando un sitio para descansar. Encuentra la cueva, entra ahí, pero lo menos que él se imagina es que tú estás aquí. Así que esto significa que Dios te lo puso en la mano para que tú lo destruyas. Vete y mátalo. Este es el momento. No pierdas la oportunidad. Los hombres de David le dieron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. David solamente cortó un pedacito del manto de Saúl. Y el versículo 5 de ese capítulo 24 dice lo siguiente: después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. ¿Por qué se turbó su corazón? ¿Por qué se turbó el corazón de David? ¿Por qué se sintió inquietado? ¿Por qué se sintió preocupado al cortar ese pedacito de manto? ¿Sabe por qué, hermano? Porque aunque el pueblo, aunque los que lo acompañaban le decían era tu momento para liquidarlo, eliminarlo, David dijo lo siguiente: y dijo David a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. La gente te va a decir que haga esto o haga lo otro. La pregunta es, ¿qué Dios te ha dicho a ti? Estás pasando por un momento de desesperación, estás pasando por un momento de dificultad.
y aparece de repente en ese momento de dificultad lo que es la solución a tu problema, lo que parece ser la solución a tu problema, y la gente te dice: llegó el momento, haz esto. Pero la pregunta es: ¿qué te dice Jehová que haga? Los que seguidores de David le decían: mata a Saúl. Pero ¿qué le dijo Dios a David? David, no toques tú el ungido de Jehová. Y David, estratégicamente, aprovechando el ruido de aquellos 3,000 hombres que acompañaban a Saúl, llegó sigilosamente y le cortó un pedacito de manto. ¿Qué significa ese pedacito de manto? Ahorita le digo. David en el Salmo 37 también dice: refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Versículo 16 del capítulo 24 de 1 Samuel. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y le dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con un bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Saúl realiza una gran confesión. Saúl le confiesa a David: tú me perdonaste la vida. Saúl le confiesa a David: yo te persigo para hacerte un mal y tú me has hecho un bien. Saúl le confiesa a David: tú eres más justo que yo. Saúl le dice a David: que Dios te pague con bien lo que tú hoy me has hecho de salvarme la vida. Oh hermanos, Salmo 37:7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Saúl continúa su confesión y ya mismo le digo lo que representa ese pedacito de manto. La confesión de Saúl continúa en el versículo 20 del capítulo 24 de 1 Samuel. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Trasladémonos al primer momento del capítulo 18, donde ya Saúl había visto que David se convertiría en rey. Saúl se convierte, señores, en el primer profeta que le dice a David: tú vas a ser rey. Más adelante, el capítulo 31 de 1 Samuel narra: y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab, a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Más adelante, en el Salmo 37, versículo 14, David escribe: los malvados sacan la espada y tensan el arco para abatir al pobre y al necesitado, para matar a los que viven con rectitud, pero su propia espada les atravesará el corazón y su arco quedará hecho pedazos. Según de Samuel capítulo 5:4,
Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Dios se encargó del final de Saúl. No era el propósito de Dios que David fuera quien con sus manos matara al rey. David simplemente lo más que hizo fue que le cortó el pedazo de túnica. Quizás David escuchó la palabra de sus seguidores. Yo creo que David sí salió con el pensamiento, con el propósito de matarlo. Pues si lo estaba persiguiendo. Si David sabía que su vida corría peligro. David sí salió, señores. David salió con el propósito de matar a Saúl, porque lo tuvo de frente, lo tuvo en el momento indicado. Sin embargo, lo único que Dios le permitió hacer, porque Dios lo detuvo y le dijo: solamente corta un pedacito de túnica, un pedacito de manto. Eso es lo único que va a hacer. Y aun cuando cortó aquel pedacito de manto, dice la palabra que sintió temor, su corazón se conmovió. ¿Qué vas a hacer, David? ¿Qué tú ibas a hacer? Que te libre Dios de tocar al ungido de Dios. Ese pedazo de manto, en el momento de dificultad que se encontraba David, representaba el anuncio de su victoria. Mire, David se sentía desesperado a tal nivel que se fue a huir. Y hay momentos en nuestras vidas donde nos desesperamos porque la situación que estamos pasando es tan cruda, es tan difícil que no tenemos otra alternativa. No encontramos otra alternativa que huir, que abandonar el campo de batalla, decir: yo no voy a luchar más con esta situación, ya yo me cansé, que haga Dios lo que quiera, yo me voy a huir. Señor, yo me voy al desierto, yo me voy al monte, yo voy a meter en una cueva, no sé ya más qué hacer. Ese fue el momento en que se encontró David, cuando no encontró otra salida que huir y apartarse de la situación. Yo creo que antes de David salir huyendo con sus hombres, buscó otra estrategia, trató de calmar a Saúl, pero al ver que no podía controlar la ira, el coraje, el celo, la envidia que había este hombre, dijo: tengo que huir porque mi vida corre peligro. No era la primera, era la primera ocasión que David huía, pero no era la última. Más adelante lo encontramos huyendo de su propio hijo Absalón. David encontraba en la huida, en la escapatoria, encontraba en un momento dado que Dios hiciera lo que Dios fuera a hacer. Dios, haz tú lo que tú quieras. Hay un refrán puertorriqueño que dice que lo cortés no quita lo valiente. Y hay ocasiones, hermanos, que nosotros tenemos que ceder ante la situación y decir: yo no voy a luchar más con esto, ya mi fuerza no me dan, yo me abandono, yo me retiro, yo me quito, yo me pongo en la esquina. Señor, toma tu control de la situación. Y ese es el momento que al final del túnel tú empiezas a ver una luz pequeñita. Y Dios te va a poner la solución en tus manos. Y Dios te va a anunciar que está contigo, pero solamente te va a permitir cortar un pedacito de manto. No hagas más nada. Saúl, este pedacito de manto que tengo aquí, cuando te levantaste y te fijaste que en tu manto faltaba un pedazo y que yo lo tenía, cuando escuchaste mi voz y reconociste que era yo, te diste cuenta que de la misma manera que yo corté ese pedazo de manto, con esa misma espada que corté ese pedazo de manto, te pude haber matado. Y Saúl reconoció que Dios le había dado la victoria a David. Yo quiero decirte que Dios te va a permitir tener en tus manos ese pedacito de manto, anunciándote que la victoria ya es tuya.
te vas a enterar de una noticia, te van a traer una información, vas a ver algo que te anuncia que tu victoria ya es tuya. Valga la redundancia, la victoria ya es tuya, ya yo te di la victoria, pero ¿sabes qué? Detente, no hagas más nada. Yo quiero hoy hablar con gente que necesitan ese pedacito de manto. Mi mensaje hoy es para gente que llevan tiempo esperando en el Señor, se han cansado de luchar con el problema, se han arrinconado en una esquina, se encuentran en una cueva, pero aún ahí en la cueva Dios le dice, la victoria es tuya. Soy yo que te traigo la victoria, no te muevas a hacer nada. Quédate allí en la cueva, porque yo voy a poner la victoria en tus manos. Oiga, Saúl no pudo ver que David estaba allí, porque Dios lo entregó en manos de David, haciendo entender a David que yo estoy contigo. Dale un aplauso al Señor. Yo no sé si en este momento de dificultad, donde te encuentras arrinconada en una esquina, puedes reconocer que Dios ya te dio la victoria. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Adora a tu Dios. Por nada estéis afanosos, si no se han presentado vuestras peticiones al Señor con oración y ruego y acción de gracia. Es momento de darle gracias al Señor, porque el Señor te entrega un pedacito de manto. Quiero terminar. Salmo 37, 7. Póngase de pie, congregación. Salmo 37, 7. David, luego de su gran experiencia, puede concluir: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Hay una gran victoria para ti. Yo quiero hacer oración. Yo quiero interceder en oración hoy por personas que se encuentran como David en una cueva. Y estoy hablando de manera espiritual. Se encuentran en una cueva, se encuentran abandonados en una cueva, esperando que Dios haga algo, porque ya no pueden hacer nada. Sus fuerzas se acabaron. Pero que necesitan que Dios ponga en su mano ese pedacito de manto. Ese pedacito de manto que le asegura la victoria de nuestro Señor. Si usted es esa persona, yo le invito a hacer oración. Usted levante su mano. Mire, los cánticos que cogimos hoy en el devocional eran cánticos que anunciaban victoria. Cuando levanto mis manos hay victoria. Cónsonos con el mensaje. Estamos hoy para declarar victoria. Estamos hoy para decirle: Señor, entrégame ese pedacito de manto para hacerme entender que tu victoria, que mi victoria está asegurada. Yo voy a invitar a estos hermanos que necesitan ese pedacito de manto que pasen aquí, porque hoy vamos a hacer aquí un clamor ante el Señor. Vamos a hacer un clamor ante el Señor. Vamos a orar ante el Señor. Vamos a pedirle: Señor, yo necesito ya este pedacito de manto en mí. Yo lo necesito ya. Porque este pedacito de manto es lo que me permite ver, percibir que yo tengo ya la victoria. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. David estaba en aquella esquina. David estaba escondido. David estaba solo, cansado. Porque aunque aquellos hombres lo acompañaban, David se sentía que no tenía fuerzas. Pero hermanos, en ese momento Dios le trajo la victoria en sus manos. Y yo quiero decirte que en hoy vamos a declarar que Dios ya
te ha dado la victoria. Gracias. Vas a recibir el pedacito de manto. Vas a poder tú mismo vas a poder cortar el pedacito de manto. Gracias. Es lo único que vas a hacer. No vas a hacer nada más. Solamente vas a cortar el pedacito de manto. Lo vas a retener porque es el anuncio, es la declaración de tu victoria.